por qué no se había quedado en casa. Gritó crispando la mano en la bola de hierro de la verja. Esta chica, pensó la señora Dempster, que guardaba restos de pan para las ardillas y a menudo almorzaba en Regent's Park. Esta chica no sabe nada de nada. Y realmente la señora Dempster consideraba que más valía ser un poco robusta, un poco desaliñada, un poco moderada en las ambiciones. Percy bebía. Bueno, mejor tener un hijo, pensó la señora Dempster. Fue duro para la señora Dempster y no pudo evitar una sonrisa al ver a aquella chica. Te casarás, porque eres lo bastante linda para ello, pensó la señora Dempster. Cásate, pensó, y verás. ¡Ja! Las cocineras y todo lo demás. Cada hombre tiene su manera de ser. Pero no sé si hubiera decidido lo mismo que decidí. Si hubiera estado entrada de antemano, pensó la señora Dempster. Y no puedo evitar el deseo de decirle unas palabras al oído a Maisie Johnson, de sentir en la arrugada piel de su cara vieja y marchita el beso de la piedad. Sí, porque ha sido una vida dura, pensó la señora Dempster. ¿Qué no he dado yo a esta vida? Rosas, la figura y también los pies. Escondió los pies deformes y abollados bajo la falda. Rosas, pensó con sarcasmo. Basura, querida. Sí, porque realmente, entre comer, beber, cohabitar, entre días buenos y días malos, la vida no había sido cuestión de rosas. Y digamos también, lo cual es más importante todavía, que Carrie Dempster no sentía el menor deseo de cambiar su signo por el de otra mujer, fuere quien fuese, de Kentish Town. Pero imploraba piedad, piedad por la pérdida de las rosas. Pedía la piedad de Maisie Johnson, en pie junto a los prados de jacintos. Pero... el aeroplano. ¿Acaso la señora Dempster no había ansiado siempre ver países extranjeros? Tenía un sobrino misionero. El aeroplano se elevaba veloz. Siempre se hacía a la mar, en Margate, aunque sin perder de vista la tierra, y no aguantaba las mujeres que temían al agua. El aeroplano giró y descendió. La señora Dempster tenía el estómago en la boca. Hacia arriba otra vez. Dentro va un guapo muchacho, apostó la señora Dempster. Y se alejó deprisa, desvaneciéndose más y más lejos, el aeroplano, pasando muy alto sobre Greenwich y todos los mástiles, sobre la islilla de grises iglesias, San Pablo y las demás, hasta que a uno y otro lado de Londres se extendieron llanos los campos y los bosques castaño oscuro, en donde aventureros tordos, saltando audazmente, rápida la mirada, atrapaban al caracol y lo golpeaban contra una piedra 1, 2, 3 veces. El aeroplano se alejó más y más hasta que solo fue una brillante chispa, una aspiración, una concentración, un símbolo del alma del hombre. Tal le pareció al señor Bentley, que vigorosamente segaba el césped de su jardín en Greenwich. De su decisión, pensó el señor Bentley, segando el césped alrededor del cedro, de escapar de su propio cuerpo, salir de su casa mediante el pensamiento. Einstein, la especulación, las matemáticas, la teoría de Mendel. Veloz se alejaba el aeroplano. Entonces, mientras un hombre andrajoso y estrambótico, con una cartera de cuero, permanecía en pie en la escalinata de la catedral de San Paul, y dudaba, porque dentro estaba el bálsamo, una gran bienvenida, innumerables tumbas con banderas ondeando encima, trofeos de victorias conseguidas, no contra ejércitos,
sino, pensaba el hombre, sobre este enojoso espíritu de verdad o de búsqueda de la verdad que me ha dejado en la situación en la que me encuentro. Y más aún, la catedral ofrecía compañía, pensaba el hombre, porque le invita a uno a ser miembro de una sociedad. Grandes hombres pertenecen a ella. Hay mártires que han muerto por ella. ¿Por qué no entrar?, pensó, y poner esta cartera de cuero repleta de folletos ante un altar, una cruz, el símbolo de algo que se ha elevado por encima de la búsqueda, la persecución y la unión de palabras y se ha convertido en puro espíritu, sin cuerpo, etéreo. ¿Por qué no entrar?, pensó, y mientras el hombre dudaba, el aeroplano se alejó sobre Ludwig Circus. Era raro, era silencioso. Ni un sonido se oía por encima del tránsito. Parecía que nadie lo guiara, que volara por obra de su propia voluntad. Y ahora se alzó en una curva y subía rectamente, como algo que se elevara en éxtasis, en puro deleite, y de su parte trasera surgía el humo que, retorciéndose, escribió una C y una A y una R. ¿Qué miran?, preguntó Clarissa Dalloway a la doncella que le abrió la puerta de su casa. El vestíbulo de su casa era fresco como una cripta. La señora Dalloway se llevó la mano a los ojos y, mientras la doncella cerraba la puerta, la señora Dalloway oyó el rumor de las faldas de Lucy y se sintió como una monja que se ha apartado del mundo y nota la sensación de los familiares velos que la envuelven y su reacción a las viejas devociones. La cocinera silbaba en la cocina. Oyó el tecleo de una máquina de escribir. Era su vida. Y, bajando la cabeza sobre la mesa del vestíbulo, se inclinó bajo aquella influencia. Se sintió bendita y purificada, diciéndose, en el momento de coger el bloc con el mensaje telefónico escrito en él, qué momentos como aquel eran brotes del árbol de la vida, flores de tinieblas, pensó, como si una hermosa rosa hubiera florecido solo para sus ojos. Y ni por un momento creyó en Dios, pero pensó, levantando el bloc, precisamente por ello, una debe recompensar en el vivir cotidiano a los domésticos, sí, a los perros y a los canarios, y sobre todo a Richard, su marido, que era la base de todo, de los alegres sonidos, de las verdes luces, del silbar de la cocinera, ya que la señora Walker era irlandesa y se pasaba el día silbando. Una debe pagar este secreto depósito de exquisitos instantes, pensó, y levantó aún más el bloc. Mientras Lucy estaba en pie junto a ella intentando explicarle. El señor Dalloway, señora... Clarissa leyó en el bloc. Lady Bruton desea saber si el señor Dalloway puede almorzar con ella hoy. El señor Dalloway, señora, me ha encargado que le dijera que hoy no almorzará en casa. Vaya. Y Lucy, tal como Clarissa deseaba, participó en su desilusión, aunque no en el dolor. Lucy sintió la concordia entre las dos, obedeció a la insinuación, pensó en el modo en que las gentes de la clase media aman, doró con calma su propio futuro y cogiendo la sombrilla de la señora Dalloway la transportó como si fuera un arma sagrada que una diosa, después de haberse comportado honrosamente en el campo de batalla, abandona y la colocó en el paragüero. Clarissa dijo, no temas más. No temas más el ardor del sol, porque la desagradable sorpresa de que Lady Bruton hubiera invitado a almorzar a Richard sin ella
hizo que el momento en que Clarisa se hallaba se estremeciera, tal como la planta en el cauce del río siente el golpe del remo y se estremece. Así se estremeció, así tembló Clarisa. Millicent Bruton, cuyos almuerzos, según se decía, eran extremadamente divertidos, no la había invitado. Los celos vulgares no podían separar a Clarisa de Richard. Pero Clarisa tenía el tiempo en sí mismo y había leído en el rostro de Lady Bruton, como si fuera un círculo tallado en impasible piedra, que la vida iba acabándose, que año tras año quedaba recortada su participación en ella, que el margen que le quedaba poco podía ya ampliarse, poco podía absorber, como en los años juveniles, los colores, las sales, los tonos de la existencia. De manera que Clarisa llenaba la habitación en que entraba y sentía a menudo, en el momento de quedar dubitativa ante la entrada de su sala de estar, esa exquisita sensación de estar en suspenso, cual la siente el nadador que se dispone a arrojarse al mar, mientras éste se escurece y se ilumina bajo su cuerpo y las olas amenazan con romper, pero solo rasgan suavemente la superficie y al parecer hacen rodar, ocultan e incrustan de perlas las algas. Dejó el bloc en la mesa del vestíbulo. Comenzó a subir despacio la escalera, como si hubiera salido de una fiesta en la que ahora este amigo, luego aquel, hubieran reflejado su propia cara, hubieran sido el eco de su voz. Como si hubiera cerrado la puerta y hubiera salido y hubiera quedado sola, solitaria figura contra una noche terrible, o mejor, para ser exactos, contra la objetiva mirada de esta mañana de junio. Esta mañana que tenía para algunos la suavidad del pétalo de rosa, según sabía y según sintió en el momento en que se detuvo junto a la ventana abierta en la escalera, cuyas cortinas ondeaban, dejando entrar los ladridos de los perros, dejando entrar, pensó, sintiéndose repentinamente marchita, avejentada, sin pecho, la baraonda, el aliento y el florecer del día fuera de la casa, fuera de la ventana, fuera de su propio cuerpo y de su cerebro que ahora vacilaba, porque Lady Bruton, cuyos almuerzos, se decía, eran extraordinariamente divertidos, no la había invitado. Como una monja retirándose, o como un niño explorando una torre, fue hasta el piso superior, se detuvo ante una ventana y se dirigió al baño. Allí estaba el linóleo verde y un grifo que goteaba. Había un vacío alrededor del corazón de la vida, una estancia de ático. Las mujeres deben despojarse de sus ricos atavíos. Al llegar al mediodía deben quitarse las ropas. Pinchó la almohadilla y dejó el amarillo sombrero con plumas sobre la cama. Las sábanas estaban limpias, tensamente estiradas en una ancha banda que iba de un lado al otro. Su cama se haría más y más estrecha. La vela se había consumido hasta su mitad, y Clarisa estaba profundamente inmersa en las memorias del barón Marmot. Hasta muy avanzada la noche había leído La retirada de Moscú. Debido a que la cámara deliberaba hasta muy tarde, Richard había insistido en que Clarisa, después de su enfermedad, durmiera sin ser molestada. Y realmente ella prefería leer La retirada de Moscú. Richard lo sabía. Por esto el dormitorio era una estancia de ático, la cama estrecha, y mientras yacía allí leyendo, ya que dormía mal, no podía apartar de sí una virginidad conservada a través de los partos, pegada a ella como una sábana.
Bella es la adolescencia. Llegó bruscamente el instante, por ejemplo en el río, bajo los bosques de Kilveden, en que, en méritos de una contracción de este frío espíritu, Clarisa había frustrado a Richard. Y después, en Constantinopla, y una y otra vez. Clarisa sabía qué era lo que le faltaba. No era belleza, no era inteligencia. Era algo central y penetrante, algo cálido que alteraba superficie y estremecía el frío contacto de hombre y mujer, o de mujeres juntas. Porque esto era algo que ella podía percibir oscuramente. Le dolía. Sentía escrúpulos cuyo origen solo Dios conocía, o quizás eso veía y creía, enviados por la naturaleza siempre sabia. Sin embargo, a veces no podía resistir el encanto de una mujer, no de una muchacha, de una mujer confesando, cual a menudo le confesaban un mal paso, una locura. Y tanto si se debía a piedad o a la belleza de estas mujeres, o a que era que mayor que ellas, o a una causa accidental, como un débil aroma o un violín en la casa contigua. Tan extraño es el poder de los sonidos en ciertos momentos. Clarisa sentía sin lugar a dudas lo que los hombres sienten. Solo por un instante, pero bastaba. Era una súbita revelación. Un placer cual el del rubor que una intenta contener y que después, al extenderse, hace que una ceda a su expansión, y el rubor llega hasta el último confín y allí queda temblando, y el mundo se acerca, pletórico de pasmoso significado, con la presión del éxtasis rompiendo su fina piel y brotando, manando con extraordinario alivio sobre las grietas y las llagas. Entonces, durante este momento, Clarisa había visto una iluminación, una cerilla ardiendo en una planta de azafrán, un significado interior casi expresado. Pero la cercanía desaparecía, lo duro se suavizaba. Había terminado el momento. Contra tales momentos, también con mujeres, contrastaba, en el momento de dejar el sombrero, la cama, el barón Margot y la vela medio consumida. Mientras yacía despierto, el suelo gemía. La casa iluminada se oscurecía de repente, y si levantaba la cabeza podía oír el seco sonido de la manecilla de la puerta que Richard devolvía con la mayor suavidad posible a su posición originaria. Y Richard subía la escalera en calcetines, y entonces a menudo se le caía la botella de agua caliente y lanzaba una maldición. Y cómo reía Clarisa.